¿Sabían ustedes? Es pregunta, porque a lo mejor no lo sabían, pero si no se van a enterar ahora mismo en este momento. ¿Sabían ustedes que estamos justo en el maratón de donación de sangre? Hay un maratón de donación de sangre en este momento. Y es importante enterarnos por qué. Porque además es el primer maratón de donación de sangre voluntaria 2025. Está esta mañana en el estudio de la Radio Ciudadana el doctor Osvaldo Viveros Rodríguez, hematólogo adscrito al Banco de Sangre del Hospital Regional de Medicina Familiar número 1 del IMSS en Cuernavaca. Y esto es la Radio Ciudadana. Soy Roberto Díaz Guerrero. Le saludo con mucho gusto. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Roberto. Mucho gusto. Primer maratón de donación de sangre voluntaria 2025. ¿Cuándo empezó y cuándo termina? Bueno, empezó este día 10 de junio. Ajá. Y lo vamos a llevar hasta el día 14 de junio. El día 14 de junio, ¿qué es? Que es el Día Internacional del Donador de Sangre. A ver, pues comencemos por el principio, doctor, porque parece o pareciera que este tema de la donación de sangre pues está ya muy internalizado, ¿no? En nuestra vida diaria, en nuestra cultura, pero no sé, como que cuando le da una revisada a uno ya en más detalle, te das cuenta que no es tan fácil, ¿no? Ahora mismo llevamos esta semana y la semana pasada con mensajes justamente de personas que tienen a sus familiares en el hospital y que se acercan al medio de comunicación. Ayúdenos, por favor, a difundir, necesitamos donadores, etcétera. No les consiguen tan fácil esto. ¿Consideras que tenemos claro los ciudadanos que donar sangre es, digamos, bueno, relativamente sencillo, que ayuda, o todavía tenemos resistencias? ¿Qué opinas, doctor? De hecho, esa es una problemática, ya que no tenemos una cultura de donación que se nos fue inculcada desde jóvenes. Uh-huh. Actualmente la población que podemos ser candidatos para donación no tenemos esa facilidad para presentarnos a bancos de sangre para donar. Y bueno, en cuanto a lo de los beneficios, el beneficio es principalmente directo para la población que vive junto con nosotros. Para cualquier persona que pudiera llegar a tener algún requerimiento de transfusión, uh-huh, porque esté en riesgo su vida. Y eso puede ser cualquier persona, desde personas con enfermedades crónicas como cualquier situación que se presente ante un accidente. Un accidente de tránsito, una caída en el trabajo, una caída en una vivienda. Déjame hacerte una pregunta, creo que por ahí podría comenzar. Primero ya nos dices, no hay cultura, no tenemos cultura de donación. Tenemos ideas, ¿no? Ahí de que no voy a donar por tal o cual razón. Pero a ver, una primera duda que tengo y creo que mucha gente la tiene en el auditorio. Si yo voy a donar sangre, tengo un familiar hospitalizado y uno de los requerimientos va a ser intervenido quirúrgicamente. Y uno de los requerimientos que pone el hospital es: necesitas donadores, uh-huh, tantos donadores, porque la sangre que yo voy a donar y la sangre que van a llevar mis donadores ¿es directamente para el paciente que se va a operar o no? No, la sangre va al banco de sangre. Es un depósito de sangre. Es una reserva. Uh-huh. Cuando el momento en que un paciente requiera una donación, se saca de la reserva la sangre que es compatible con el paciente. Ya, esa es la primera cosa. Si es posible hacer que la sangre de una persona sea dirigida a otra, sí. Eso se llama donación dirigida. Uh-huh. Y eso lo hacemos comúnmente en la donación de plaquetas. Correcto. Donde un familiar dona sangre específicamente para su paciente, siempre y cuando sean compatibles. Bien. En la donación. Entonces, primera aclaración. La sangre que me está pidiendo el hospital, la voy a ir a depositar en el banco de sangre. Cuando soy candidato a donar, la deposito y se queda almacenada en el banco de sangre. Y si mi familiar necesita sangre, la sacarán de la que ya hay ahí. De la que se encuentra ahí. ¿Cuánto tiempo dura la sangre en el banco de sangre, doctor? Depende qué parte del componente. Cuando la gente dona su sangre total, uh-huh, la donación de sangre total son 450 mililitros de sangre. Casi medio litro de sangre. Casi medio litro. Uh-huh. De ese medio litro, nosotros procesamos esa sangre y la vamos a separar en los componentes de la sangre. Vamos a obtener de esos 450 mililitros una bolsa de glóbulos rojos. Esa bolsa de glóbulos rojos se guarda aproximadamente 42 días en refrigeración. Uh-huh. Y es el tiempo que tiene para poder utilizarse para el paciente que lo necesite. Puros glóbulos rojos. Puros glóbulos rojos. Tenemos otra bolsa, la bolsa del plasma fresco. Uh-huh. La bolsa del plasma fresco
se guarda en congelación a menos 39 grados y va a estar 3 años guardada esperando que sea requerida. ¿Plasma? Plasma fresco. Fresco. Y eso se llamará plasma fresco congelado al momento de congelarse. Bien. Y por último tenemos el concentrado de plaquetas de esa donación. Esa es una pequeña bolsa de unos 50 mililitros de contenido, el cual contiene un poco de plasma y plaquetas, de las plaquetas del donador. Cuando hablo de plasma, ¿es la sangre que conocemos todos? Eso es El plasma es la parte líquida de nuestra sangre. Es donde están contenidos los factores de coagulación. La parte líquida. Y las proteínas. Bien. Esas plaquetas se pueden guardar a temperatura ambiente solo por 5 días. Si hay un requerimiento de plaquetas en esos 5 días, podrán ser transfundidas. ¿Y si no se requirieron? Si no hubiese requerimiento, cumplen su tiempo de vida a las plaquetas y ellas mueren realmente. Entonces, se destruyen. O sea, por eso es tan importante que haya donación constante, ¿no? Ese es el problema de la donación constante. La urgencia que tienen. ¿Cómo anda el banco del IMSS? Actualmente el banco de sangre. nos encontramos en una mejor situación desde el año pasado, que hemos implementado algunas medidas, a veces un poco controvertidas o rigurosas para los derechohabientes, pero el objetivo de todo esto es que el propio derechohabiente tenga acceso en el momento preciso que necesita de una transfusión, pueda acceder a la transfusión que se necesita. Claro. Sí tenemos momentos muy apremiantes donde la donación cae drásticamente, sobre todo en los periodos vacacionales, el periodo de Semana Santa, ahorita que vienen las vacaciones de julio y sobre todo las vacaciones de Navidad. Sí, la gente usualmente sale de la ciudad o se encuentra en otras circunstancias y no suelen acudir. Y directamente los pacientes que llegan enfermos estos días, a veces sí tenemos la situación de que no podemos solventar todos los requerimientos transfusionales del hospital. Pero el resto del año hemos tenido en general una muy buena respuesta por parte de los derechohabientes, que han llevado en general a familiares y amigos para cumplir con los requisitos de donación que les pedimos. A ver, yo tengo una pregunta que siempre quise hacer. ¿Cuánto le cabe al banco de sangre del IMSS aquí en Cuernavaca? O sea, más o menos cuántos litros guardan, cuántas bolsas guardan. Ya nos dijo que la separó, o sea, ya tiene la de glóbulos rojos, la de plasma fresco y la de plaquetas. Pero en términos generales, ¿cuánta sangre puede almacenar el banco? Tenemos en unas de nuestras capacidades máximas, no tenemos tanta capacidad, pero andaremos guardando unas 500 bolsas de sangre en todo lo que es lo que viene a ser el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento que tenemos. Que debe ser, me imagino, entre 400 y 500. Que no es como, ahí tenemos un cuartito, las metemos. O sea, tiene que estar aquello pues que muy bien cuidado, ¿no? Necesita tener una condición específica. Es decir, cada tipo de componente se guarda de forma diferente. Bien. Principalmente refrigeración. Refrigeración. Principalmente, ¿no? Refrigeración. Uno es refrigeración, otro es congelación y el otro es temperatura ambiente. Ya. A ver. Y entonces, la otra pregunta. En un día crítico en el IMSS, porque me imagino que habrá no sé si haya días normales en el IMSS, pero un día promedio en el IMSS con toda la demanda que tiene ese hospital. Hablo el de Plan de Ayala. Pero un día crítico, ¿cuántos litros, cuántas de esas bolsas podrían irse? Por día puede variar mucho. Sí. Pero sí te tengo una estadística, porque sacamos estadísticas. Te puedo decir que por mes reporto alrededor de unas 1,000 transfusiones. Ándale. En solo lo que viene a ser el hospital de aquí de Plan de Ayala. 1,000 transfusiones. Más o menos unas 1,000 transfusiones. Es cuando te pones, es decir, pensar que tenemos 500 bolsas, parecieran muchas, sí, pero parecieran realmente muchas, al claro. mes se transfunde el doble de eso. Uy, o sea, así como llega la sangre, se solicita y sale. O sea, Pero solo en nuestro hospital de Plan de Ayala. Nuestro banco de sangre es el banco de 5 hospitales. ¿Cómo? Nuestro banco de sangre también distribuye sangre al hospital de Cuautla, al HGZ-7. Ajá. También al HGZ-5 de Zacatepec, al HGZ-4 de Iguala y al HGZ-5 de Tasco. Ya. También todos los pacientes que requieren transfusiones de todas esas ciudades, que es por sobre parte de derechohabientes del IMSS. Bueno, generalmente también tenemos muchos no derechohabientes que llegan a urgencias. Claro. También ellos solicitan unidades, se egresan y se envían a esos hospitales y salen todos de este banco de sangre. Asimismo, las personas que van a donar a esos hospitales que acabo de mencionar, esa sangre acabada de donar viene en transporte hacia Cuernavaca y aquí es donde se procesa y se guarda. Aquí la guardan, aquí la conservan.
el médico o personal encargado de cada unidad de transfusión nos escribe día con día sus requerimientos y se envían a todas las ciudades las sangres que ellos solicitan. Ya. Pues le soy honesto, doctor, no lo había pensado de esa manera, por eso es importante saberlo, ¿no? O sea, a ver, tengamos la idea, amigos, en el auditorio, en el hospital de Plan de Ayala, del IMSS, se guarda la sangre que van a 5 hospitales. Ya nos dijo el doctor, entonces los repasamos, es el de Cuernavaca, el de Cuautla, Zacatepec, Tasco e Iguala. Fíjense, desde aquí se distribuye. Entonces, pues es un banco al que esencialmente se vacía cada mitad de mes, ¿no? Y hay que llenarlo, porque esa cantidad de sangre se vuelve a requerir en promedio, según dice la estadística, promedio. Lo cual nos habla de la importancia de seguir alentando y hablando de la cultura de la donación. Doctor, ¿le parece si vamos a una pausa? ¿Me acompaña? De acuerdo. Es muy breve. Y al volver hablamos de los detalles, ¿le parece? De la donación. Me parece perfecto. ¿Quiénes podemos, quiénes no podemos, cuáles son los requisitos? Estamos en la Radio Ciudadana. Esta mañana hablamos del primer maratón de donación de sangre 2025. Estamos hablando pues con un especialista en el tema, el doctor Arturo Osvaldo Viveros. Él es hematólogo adscrito al Banco de Sangre del Hospital Regional de Medicina Familiar del IMSS en Cuernavaca, del Hospital número 1. Y vamos a pausa con ello. Les invito, amigos, en el auditorio desde el día de ayer y durante pues lo que sea necesario. Aquí en la Radio Ciudadana recogemos con mucho gusto también sus puntos de vista, sus comentarios, sus opiniones, a favor o en contra, o simplemente sus comentarios sobre el transporte público. Ayer hicimos una pregunta y la mantenemos. ¿Qué hacemos con el transporte público en Morelos? ¿Nos seguimos como estamos? Es decir, lo que proponen los transportistas, que les permitan aumentar la tarifa, que nos cobren un poquito más cara la tarifa y que ellos se comprometen a que ahora sí van a mejorar sus unidades y sus choferes van a ser mejores, o vamos avanzando a una nueva forma, a un nuevo modelo de transporte público con unidades modernas, con unidades que pudieran estar reguladas tal vez por el gobierno del estado, unidades eléctricas que pudieran estar algunas concesionadas, un nuevo modelo pues de un transporte más digno y más funcional. Escuchamos sus comentarios. Los teléfonos siguen abiertos. Permanentemente estaremos abordando el tema y escuchando sus comentarios si ustedes quieren participar. Vamos ahora hacia la pausa. Volvemos con más. Gracias por sintonizarnos. Están a su disposición, lo saben ustedes, pues las líneas telefónicas, el WhatsApp de la Radio Ciudadana, siempre a su disposición, 777-350-8921. Los números telefónicos 777-243-6201 y 6202. Esta mañana hablamos sobre el primer maratón de donación de sangre y todo lo que tiene que ver, todo lo que está alrededor de la donación de sangre. Estoy conversando esta mañana pues con un médico especialista en el tema. Y bueno, pues estábamos, fíjense ustedes, en la pausa, ahora escuchando pues los mensajes, la campaña que tenemos aquí en la radio de Morelos, en RTV Morelos, la campaña permanente sobre cultura vial. Estoy conversando con el doctor Arturo Osvaldo Vivero Rodríguez y me dice, sí, una de los grandes requerimientos que se tienen en el hospital de Plan de Ayala, pues es justamente los accidentados, y los de los motos son todavía un número mayor, me decía, ¿no? Sí, accidentes de moto, accidentes de vehículo, motor, todo eso, bueno, cuando suelen llegar a urgencias, y les decía, la importancia aquí es que los accidentes de moto les puede pasar a cualquier persona, claro, de cualquier edad, de cualquier circunstancia, y eso es una situación muy apremiante que suelen requerir fácilmente transfusiones de sangre para poder apoyar su tratamiento. Es casi lo urgente. Bueno, llegan con fracturas, etcétera, pero con hemorragias. Ellos ¿no? necesitan el apoyo inmediato en el momento en que llegan a urgencias, y nosotros debemos de estar listos para poder apoyarlos en ese momento. Claro, pues sí, a sacar del banco, sean derechohabientes o no, además, ¿no? O sea, tienen que dar atención a la urgencia para empezar, ¿no? Bueno, estamos hablando y comenzamos por entender
idea o tener claro pues que no tenemos precisamente una cultura muy asentada de donación de sangre. ¿Por qué considera, doctor, que no tenemos esta cultura? ¿Qué tendremos? ¿Mitos alrededor? ¿Falsas ideas? No, sobre todo fue, nunca se nos inculcó. Eso es un hecho. Nunca se hizo una labor, o nunca se ha hecho una labor lo suficientemente impactante en la población para que tengamos conciencia de lo importante que es la donación de sangre. Uh-huh. Eso debemos de cambiarlo, obviamente. Quizás si bien no podamos cambiar la opinión ya de la población adulta, sí podemos inculcar ahora o dar fomento a la donación a las personas más jóvenes, a los adolescentes, a los niños que si bien ahorita no son candidatos para donación, pero en futuro ellos lo van a hacer. Uh-huh. Uh-huh. Entonces trabajar con ellos por lo pronto, ¿no? Sí. No nos fue inculcado, o sea, no hay pues una idea de en la vida párate en un hospital, a lo mejor de manera voluntaria, no porque se necesite en la familia, pero de manera voluntaria, párate en un hospital a donar sangre, a apoyar, a ayudar. Porque además, lo pregunto, se quedó esta idea de pues la transmisión de algunas enfermedades por el uso de agujas, etcétera, hepatitis, VIH, en fin, una serie de enfermedades que más se le suman las fobias que algunas personas pudieran tener también a las agujas, que es muy real eso también, ¿no? Es bastante. ¿Verdad? O sea, puede uno pensar que no, pero hay mucha gente que realmente ve una aguja y se pone mal. Sí existió esa problemática con los procesos infecciosos que pudieran llegar a transmitirse a través de una transfusión. Uh-huh. Sí hubo mucho problema de eso, sobre todo en el siglo pasado. Así es. A finales del siglo pasado, con el advenimiento de los virus hepatitis C, el VIH. Uh-huh. Pero actualmente tenemos nuevas pruebas de detección de procesos infecciosos, los cuales se realizan a los donadores de sangre, y lo que nos permite poder obtener sangre mucho más segura. Yeah. Y eso ha ido cambiando los criterios de selección de los donadores. Uno de los mitos principales era el de los tatuajes. ¿Sí? Precisamente en esa época donde había mucha transmisión de procesos infecciosos, se estaba prohibida la donación de las personas que tenían tatuajes por el contacto con las agujas. Bien. Pero han ido cambiando tanto las costumbres de cómo realizar los tatuajes, los estudios de selección, uh-huh, los estudios de escrutinio que aplicamos a los donadores, que actualmente ya el criterio puede ser desde 1 año hasta 4 meses, dependiendo de las pruebas de laboratorio que se dispongan en cada banco de sangre. Uh-huh. Nada más que ahí sí que hay que acudir con el banco de sangre correspondiente para preguntarle cuál es el tiempo que ellos están solicitando posterior a la realización del último tatuaje, última perforación o última sesión de acupuntura para poder postularse a donación. Correcto. Eso dependerá de sus pruebas de laboratorio propias, por eso pueden variar de un banco a otro. Ya, correcto. A ver, pues ya le vamos entrando entonces, me parece ahora sí de lleno a los temas en los que pues había una idea, ¿no?, de lo que se podía y de lo que no se podía. Entonces, una persona que tiene un tatuaje ¿puede acercarse al banco de sangre? Claro que sí. Sí se en puede. Nuestro caso, aquí en el hospital en el banco de sangre del Hospital de Plan de Ayala, bien, del IMSS, con 6 meses de haber finalizado la realización de su tatuaje, ya se pueden presentar para postularse a donación. A ver, me hice un tatuaje. Uh-huh. Eso tiene 3 meses que me hice el tatuaje. Hay que esperar unos 3 meses más. 3 meses más. 3 meses más. Cumplo 6 meses. Y ya es candidato para postularse a donación. ¿Por qué hay que esperar 6 meses? Es el periodo, se llama periodo ventana, que uh-huh, tiene las pruebas de detección para poder confirmar que existe un proceso infeccioso o no. Bien. O sea, puede una persona haber adquirido, vamos a poner ese escenario. Y si no se cumple ese tiempo, es posible que nos dé un falso negativo, por así decirlo. Ya, muy bien. A ver, voy a ir repasando, doctor, los requisitos básicos como los van pidiendo para que lo vayamos teniendo todos claros. Requisitos para donar sangre. 1, por supuesto, mi identificación. Tengo que comprobar que soy yo, tengo que llevar mi INE, pasaporte, lo que me identifique. Sí, licencia de conducir, pasaporte, cartilla militar, INE, uh-huh, o también los extranjeros que tienen su tarjeta de residencia o sus equivalentes de sus propios países. Muy bien.
Segundo requisito, tengo que tener entre 18 o 65 años. Ese es el rango de edad. Ese es un rango de edad generalmente a nivel internacional. Bien. ¿Por qué no puede un menor de edad donar sangre? Por cuestiones tanto de salud como de decisión propia, a nivel mundial no se permite la donación en general de personas todavía que son consideradas como menor de edad o mayores de 65 años que pudieran llegar a poner en riesgo alguna situación de salud propia. Bien. Peso mayor de 50 kilogramos. Ese es el requisito, el peso mínimo para poder considerarse para postularse a donación. En caso de personas que son muy pequeñas, que apenas alcanzan los 50 kilogramos, debemos de realizar un cálculo de cuánta sangre tienen en su cuerpo. Ya. Porque la misma ley nos pone un impedimento de no poder extraer más del 13% de la sangre de los donadores. Ah, ¿eso está estipulado por ley? Eso está estipulado por ley. No más del 13%. La norma oficial mexicana no le podemos extraer más del 13% de su sangre. Si no juntamos la cantidad que requerimos de sangre, después de hacer el cálculo no puedo permitir la donación. Sobre todo eso va a pasar con las personas que tengan un peso muy límite a 50, sobre todo en mujeres. Promedio, ¿cuánta sangre tiene un ser humano en el cuerpo? Va a depender de su sexo. Ajá. Obviamente, los hombres tenemos más sangre que las mujeres. Bien. Y va a depender de nuestro peso y talla. Rondaremos entre 3 a 5 litros y medio de sangre de una persona u otra. Más o menos. Más Entre o menos. 3 y 5 ese Es un rango más. es el rango, ¿no? De un adulto. De un adulto. Sí. Un niño tiene... Obviamente tiene menos cantidad. ¿Y un adulto mayor? Entramos en el mismo rango. Obviamente, como te digo, el peso y talla es lo que define eso. Bien. Sobreentendemos que los niños son más pequeños. Claro. Por eso tienen menos volumen sanguíneo. Entonces, una persona con una talla pues muy bajita, está muy delgadito, muy flaquito, ¿puede tener una disminución de sangre? Puede tener menor cantidad de sangre en promedio que otra persona. Ya. Ahora, ¿en qué momento entra el ser humano en una fase crítica por falta de sangre, por haber perdido entre sus 3 y 5 litros? Generalmente hasta después de un litro de sangre empiezan a tener síntomas o problemas de salud. Okay. Hemos visto que, por ejemplo, en hemorragias, a partir de un litro empezamos a contemplar ya la transfusión como parte de la reanimación del paciente. Eso, por ejemplo, en accidentes. Pues es una cantidad, a ver, ¿cómo decirlo? En un accidente se podría perder pues de una manera muy rápida, ¿no? Pueden perder 1 o 2 litros de sangre en un accidente de un momento a otro. Uf, bueno. Eso representa, como dependiendo de la persona, casi la mitad de su volumen sanguíneo. Casi la mitad. A ver, seguimos con los requisitos. Para donar sangre, tengo que llegar en ayuno mínimo de 4 horas. Mínimo de 4 horas. Haber evitado consumir alimentos con grasa 24 horas antes de la donación. De preferencia. Sí. O sea, sería lo mejor. Durante las 4 horas de ayuno solo se puede ingerir jugo, fruta, excepto plátano, mamey y aguacate. ¿Por qué no? Yo les recomiendo simplemente que eviten el consumo en general de alimentos hasta la toma de muestra. ¿Por qué? Porque si bien en nuestra población es muy común encontrar personas que tienen problemas con el procesamiento de grasas, que sufren de colesterol o de colesterolemia, hipertriglicemia y no lo saben. Sí, mucha gente. Entonces, a veces muchas personas tardan mucho tiempo en procesar esos alimentos. Y si acuden recientemente después de haber comido a las tomas de muestra, al momento de extraer la sangre podemos ver esos alimentos todavía procesándose. ¿Se ven en la sangre? Sí, se pueden ver. No me diga. ¿Cómo se ven? ¿Qué ven? Vemos los alimentos se transportan a través de la sangre, todos los nutrientes. Sí. Entonces podemos ver ahora sí que la grasa flotando en la sangre. No me digas, ¿sí se ve? Es visual. Entonces, desgraciadamente no podemos aceptar las donaciones cuando la sangre se encuentra en esas condiciones. Digamos que llegue con mi sangre bien grasosa. Híjole, no pasa. Sí, hermano, a veces uno no sabe qué tanto alimento pudieron haber consumido, porque ya así detectamos también algunos problemas de salud de algunos candidatos a donación. Si bien no podemos aceptar su donación, se les da orientación sobre qué medidas tomar o que hay que realizarse algún estudio en particular. Sí, me pasó alguna vez hace algunos años que fui a donar justamente sangre al hospital. No fui candidato, me llamaron, me asusté mucho porque dijeron no es candidato, pero pásele. Y entonces ya pasé a un consultorio y me dijeron, tiene usted que hacerse un estudio más completo
detectamos que están altos sus triglicéridos. En ese momento fue lo que me dijeron, ¿no? O sea, iba alto de triglicéridos. Y es algo común en nuestra población. No, bueno. Sobre todo por lo que comemos normalmente. Y Muy sí, común. a veces seguir las recomendaciones de dieta que les brindamos a los donadores parece un martirio. Sí, claro, por supuesto. Parece un castigo. Oye, doctor, pero además... Pero realmente es lo que en parte deberíamos de comer normalmente. Es muy común, dices, y también muy común y más dramático, que muy pocos lo sabemos. O sea, no hubiéramos sabido si no hubiéramos ido a que nos sacaran sangre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Eso Estudios. es uno de los beneficios que se le hacen a los donadores. Se le hacen estudios. Ujú. Y así hemos detectado algunas enfermedades o procesos infecciosos Ya, al momento de que ellos acuden a donar. muy bien. Bien, pues vamos a una nueva pausa. Estamos en la Radio Ciudadana. Qué interesante tema. Fíjense cuántos, no sé si ustedes sabían estos datos que nos está compartiendo aquí el doctor Osvaldo, pero de entrada pues me parece muy, muy importante registrarlos y entender por qué es importante participar en este primer maratón de donación de sangre voluntaria 2025 que está en marcha, que termina el próximo sábado, El doctor. próximo sábado, que es exactamente el Día Internacional del Donador de Sangre. Muy bien. Y bueno, pues seguimos después de la pausa en esta conversación con el doctor Arturo Osvaldo Viveros Rodríguez, hematólogo del IMSS. Volvemos. Con noticias cada vez más cercanas, de noticias importantes, pensamos, creemos, para eso estamos trabajando en Jojutla 100.5 Cañaveral FM. Así que no se despeguen, estén ustedes atentos porque tenemos mucho que compartir con todas y todos ustedes. Bueno, vamos de regreso al tema. Por supuesto, tengo de ayer mensajes pendientes por el tema del transporte público. No los vamos a dejar de leer, ¿eh? Denme, por favor, oportunidad. Vamos a seguir en el programa dándole lectura y vamos a leer todos los mensajes sobre este tema. Estoy conversando esta mañana con el doctor Arturo Osvaldo Viveros Rodríguez, hematólogo adscrito al Banco de Sangre del Hospital General Regional del IMSS, aquí en Cuernavaca. Hablamos y estamos repasando, doctor, pues los requisitos para poder donar sangre. Nos quedamos entonces con la alimentación y por qué es importante ir en ayuno, ¿no? Ahí nos quedamos. Muy bien. Pero también veo aquí un requisito y una recomendación: no exceder horas de ayuno. Exactamente. Lo preferencia es no tener más de 12 horas de ayuno, ya que eso puede favorecer a que el donador se descompense después de haber donado. Bien. ¿Puede pasar eso? Suele pasar. Tampoco es algo grave. Generalmente cuando alguien se siente mal durante la donación, les pedimos a todos los donadores que nos avisen si empiezan a sentirse de algún tipo de incomodidad y se les brinda atención inmediatamente en el mismo banco de sangre. Normalmente, ¿qué pasa y por qué pasa? Esto que reportan algunas personas, que es que me sentí muy mal cuando doné Pueden sangre. presentar mareos, náuseas o inclusive vómito o cuestiones más graves. Se pueden presentar quizá una crisis convulsiva. Bien. Les pedimos generalmente que los donadores nos avisen previamente si alguna vez llegan a convulsionar para no someterlos al proceso de donación, ya Bien. que eso los puede poner en estrés y desencadenar una crisis convulsiva. Correcto. Bien. No haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea o infección dental en los últimos 14 días. Sí, de preferencia no haber tenido un proceso infeccioso reciente, Bien. ya que debemos de esperar a que nuestro cuerpo se restabilice otra vez y llegue otra vez a niveles basales para poder hacer la donación de sangre. No haber tomado medicamentos en los últimos 5 días. Ahí sí va a depender de cada medicamento. Bien. Solamente les pedimos que nos informen qué medicamentos han ingerido recientemente para nosotros informarles qué tipo de tiempo se tiene que esperar con cada uno de los medicamentos. O sea, hay medicamentos que, digamos, yo puedo hacer un tratamiento médico y puedo ser candidato para donar sangre. Habría que informarnos y ya que hay medicamentos que no hay ningún problema, que al día siguiente uno tranquilamente puede llevar a cabo su donación o puedo estar tomando medicamentos, ese mismo día haber tomado medicamento y no tengo ningún impedimento para poder presentarme a donación. Por ejemplo, los medicamentos para la presión arterial de los pacientes hipertensos. Bien. Ellos pueden tomarse su medicamento esa mañana misma y acudir a donación. Muy Pero bien. tenemos también otros medicamentos, los cuales hay que restringir, hay que esperar a que el medicamento sea depurado del cuerpo, o a otros medicamentos que deben de pasar meses o años de haberlo ingerido debido a que son peligrosos. ¿Para quién? Para la persona que puede recibir esa sangre. Más bien para quien la recibe, ¿no? Esa es la limitación. Muy bien. Bueno, ya nos había usted compartido y por ahí comenzamos. No haber estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 6 meses, ¿no? Exactamente. Ya quedamos.
puedo, pero después de 6 meses. Exactamente. No haber sido operado en los últimos 6 meses. Misma regla que la regla de los 6 meses, que va a estar generalmente casi todo procedimiento invasivo que implique algún daño en nuestro cuerpo, generalmente va a ser 6 meses después. Pues hay que darle chance al cuerpo después de una operación, tal, 6 meses. Quietecito, recupérate, come bien, cuídate mucho y vas a poder volver a ser candidato para donar, ¿cierto? Muy bien. No haberse vacunado en los últimos 30 días. Con las vacunas. Las vacunas, hay muchos tipos de vacunas. Tenemos diversos agentes infecciosos a los que nos podemos vacunar. Cada vacuna tiene su regla. Ahí sí les pedimos que nos informen qué vacunas han recibido el último año, para nosotros informarles cuánto tiempo deben de esperar en todo caso. Tenemos vacunas como la de tétanos o difteria, que al día siguiente uno tranquilamente se puede presentar a donación. Pero tenemos otras vacunas, por ejemplo la antirrábica, que debemos de esperar un año posterior a habernos puesto la vacuna para poder presentarse a donación. La antirrábica es así, tendrá que esperarse un año. Muy bien. No haber ingerido bebidas alcohólicas 48 horas previas a la donación. Esa también es una de las citamos. No aceptamos a gente que llega en estado de ebriedad o que han consumido bebidas alcohólicas en las últimas ¿Les ha pasado? Sí, nos ha pasado de todo. Más común que lo que nos imaginamos, que llega alguien el lunes en vivo, ¿no? Sí, puede ser. Son situaciones que apremiantes, pero por fortuna no son frecuentes. Ok. Oiga, ¿y ven también el alcohol en la sangre? ¿Se ve, doctor? No, eso sí no se puede ver. Eso no se puede ver. Ahí sí no. Sí, eso no es visible. Lo que sí podemos ver, obviamente, son las grasas y algunos colorantes que podemos obtener de nuestros alimentos. Ya. Que pueden pintar la sangre de colores. Muy bien. Si tienes la presión arterial alta y estás controlada o controlado, puedes ser candidato a donación, lo que había comentado. Doctor, cuando era chavito, me dio hepatitis. Si el cuadro de hepatitis fue previo a haber tenido 10 años de edad, se pueden presentar a donación. Posteriormente, la ley nos restringe la aceptación de la sangre de esos candidatos a donación. A ver, entonces, si la hepatitis me dio antes de los 10 años, puedo donar. Se puede donar. Si no, 12 años, 15 años, no puedo donar. Ya no sería candidato. ¿Por qué no se puede donar si se tuvo hepatitis? Originalmente esa regla se asoció al proceso, a la difusión a la propagación del virus de hepatitis C y B, y que todavía no teníamos pruebas suficientes para poder detectarlo o que no fueran lo suficientemente eficientes. Actualmente las pruebas han mejorado muchísimo, que yo espero que en los próximos años, en las nuevas actualizaciones de la norma oficial mexicana, de la ley federal, ya salga nuevos rubros respecto a esa restricción y algunas otras restricciones que me gustaría que ya, así como muchas otras, ya se vayan reduciendo. Se vayan acortando, pero desgraciadamente ¿no? todavía lo tiene nuestra norma oficial mexicana. Si está en la norma, pues se tiene que respetar. Se tiene que respetar. Bien, pues ahí están entonces estas recomendaciones que normalmente, doctor, pues se observan o nos ponemos a revisarlas y a leerlas cuando nos toca ir a donar, porque lo han solicitado así en la familia, porque el hospital lo ha solicitado así como un requisito para que se pueda hacer una intervención quirúrgica, sobre todo, entiendo. Pero entiendo también, y es la razón por la que usted está esta mañana aquí, es que hay una iniciativa para que haya donación de sangre voluntaria. Es decir, sin que me lo esté requiriendo el hospital, sin que no tenga en este momento un familiar con esta necesidad, me acerque yo al banco de sangre del IMSS a donar. Que es así como debería de ser normalmente. Bien. Desde el día 10 hasta el día 14 de junio estaremos invitando a la población en general entre 18 y 65 años de edad, que pesen más de 50 kilogramos y que en general gocen de un estado de salud bueno, a acudir a presentarse al banco de sangre para postularse para la donación de sangre de forma altruista. Estaremos recibiéndolos desde 7 de la mañana hasta 11 de la mañana para realizar las pruebas de laboratorio pertinentes para poder llevarse a cabo una donación. Con esos detalles que ya comentamos, ¿no? Observar todo esto de pues, los requerimientos de presentarse con estas condiciones. Bueno, ahora hablemos de mitos también, regresemos a esa parte. Hay la idea y se difunde, sobre todo hoy en redes sociales se difunden tantas cosas que ya no sabe uno qué sí y qué no, y por eso hay que preguntar a los especialistas, ¿no?
Veía recientemente un mensaje ahora preparando la entrevista y la conversación, doctor. Busqué algunas cosas, ¿no? De donación de sangre. Y bueno, pues sale cada cosa. Entonces, por ahí me encontré un video de uno de estos gurús de la salud que abundan en las redes sociales y dice: acostúmbrate a donar sangre por lo menos una vez al mes, porque eso va a renovar tus glóbulos rojos y tus plaquetas cada vez que tú te sacan sangre del cuerpo, las regenera casi por arte de magia. Dije, hay una regla o una recomendación que nos dan los especialistas en estos temas que dice: cuando alguien te esté hablando de algo mágico, no es cierto, o hay que revisarlo con cuidado. ¿Es esto cierto? No, por el contrario. Sí, en efecto, el proceso de donación actualmente de sangre se considera como una situación de estrés para nuestro cuerpo. Eso sí está bien claro. Y yo les decía, básicamente, ¿cuál es el beneficio de la donación de sangre? El poder ayudar a cualquier persona que lo necesite. Uh-huh. Que a veces es uno mismo el que la puede llegar a necesitar después de unos días. Claro. ¿Cuál es el verdadero beneficio de la donación? El único beneficio directo, más allá de la satisfacción, es la realización de las pruebas de laboratorio que nosotros les hacemos como parte de escrutinio para ver cuál es el estado de salud actual que tiene el donador, y que se les regalan también si ellos lo solicitan. Se les regala su prueba, se les hace una prueba para VIH, hepatitis C, hepatitis B, enfermedad de sífilis, enfermedad de Chagas, enfermedad por brucelas y, bueno, su grupo de sangre. Uh-huh. Entonces esos resultados los pueden recoger una vez que ya estén listos. Generalmente yo les digo que a partir de una semana ya pueden acudir por ellos al banco de sangre a recogerlos con su identificación. A ver, entonces ya fui candidato para donar sangre. Uh-huh. Dejé mi sangre, me sacaron la sangre, me voy a mi casa. En ese momento no me llegó los resultados, ¿cierto? No, todavía no, porque todavía no se han terminado de realizar. Bien, pero ustedes hacen un estudio de esa sangre que calificó para poder ser donada, ya se quedó ahí, pero la estudian a fondo. Sí, hasta que nos aseguremos que la sangre es segura, uh-huh, la autorizamos que se ponga a disposición de los hospitales. Porque ya que son varios hospitales. Correcto, hasta entonces. Uh-huh. Muy bien. Y yo puedo, como donante, entonces acercarme a recoger mis resultados. Uh-huh. Y ahí los podemos ver a repetir. ¿De qué me informan que tengo o no tengo? Lo más relevante lo más importante es la prueba para VIH, bien, hepatitis C, hepatitis B, sífilis, enfermedad por brucelas y enfermedad de Chagas. Correcto, muy bien. A eso mi sangre lo va a decir. Uh-huh. Y les digo una cosa, amigos en el auditorio, vale toda la pena, porque cuando pues iba uno siempre, ¿no? Con la duda, híjole, ¿cómo andará mi sangre, etcétera? Pero cuando le entregan a uno el resultado, te dice, ¿sabe qué? Lo felicito, está usted muy bien de esto, negativo en todas estas, descansa uno, dice, bien. Y siempre la recomendación, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero no deje de hacerse un check-up por lo menos una vez al año, no fume, no tome alcohol, aliméntese bien, porque finalmente pues es parte del protocolo de recomendaciones que ustedes hacen normalmente, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues entonces queda claro, me parece, con todas estas preguntas, dudas, mitos, que sí, que no se puede para la donación de sangre, y sobre todo, doctor, me quedo con esta expresión de, pues el principal beneficio es ayudar. Y desde el punto de vista del altruismo, ¿no? Ayudar, sobre todo eso es lo principalmente que aprendemos de la donación de sangre. Porque lo segundo es que yo a lo mejor ahora no la puedo necesitar, pero quizá mañana sí, ¿quién sabe? ¿Quién lo puede afirmar? ¿No es cierto? Y la sangre la tenemos que tener en el momento en que la requieran. No puedo esperar a que alguien se accidente y yo hablar con la familia para que ellos se preparen para donar sangre y después de 1 o 2 días transfundir. No, el paciente requiere la transfusión en el momento en que sea apremiante. Claro. Y para eso tengo que estar yo ya listo desde antes. Sí, claro, tienen que tener toda bueno, hay población todavía en este momento que no sabe su grupo sanguíneo, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces lo realizaremos con cada muestra de sangre que nos llegue, tanto de pacientes como de donadores. Claro. Y eso entiendo también que es una recomendación
portar en nuestro documento. A veces las licencias lo ofrecen, pero en la licencia depende de que uno les diga. Ah, sí. ¿No? Antes lo que uno les diga es lo que van a escribir. ¿No? Pero por eso mismo nosotros realizamos, siempre que llega una muestra de sangre a un banco de sangre, eso es indistinto para todos los bancos, tenemos que corroborar los tipos de sangre para ver las compatibilidades y se hacen las pruebas cruzadas. Hagamos un ejercicio aquí porque, a ver, yo quiero preguntarle al público en este momento que nos escucha, donde sea que nos estén escuchando, en el coche, en su casa, ¿saben ustedes qué tipo de sangre son? ¿Saben? ¿Lo tienen claro? O sea, ya en un laboratorio, ¿saben de qué tipo de sangre le corre por las venas? Porque si en 5 minutos, en 5 horas o 5 años usted tiene una necesidad de una transfusión y llega al hospital, llega a urgencias y le preguntan, ¿tipo de sangre? Creo que soy C. No, pues, no hay C. ¿Verdad? Ahí te corrijo, sí existe el C. ¿Sí hay C? Debe haber dicho Z. Sí hay C. ¿Cuántos tipos de sangre hay, doctor? Muchísimos. Muchísimos. Sí, la cuestión es que para nosotros tomar en cuenta las transfusiones solo tomamos en cuenta el A, B y AB. Y cero. A, B, AB y cero. Y cero. Como primera regla. ¿No es O? No, es un cero. Es un cero. Sí, es un cero. A ver, sí. Es cero. Es redondito, pero es un cero. Es un cero. Muy bien, Sí. pues, estamos aprendiendo, todos los días se aprende algo. Entonces no es O positivo. No, no es O positivo. Es cero positivo. Es cero positivo. ¿O cero negativo? ¿Hay cero negativo? Cero negativo. Bueno. El positivo y negativo es otro tipo de sangre. El tipo de sangre es algo más complejo de lo que uno piensa. No es un solo valor, es un conjunto de muchos valores. Bien. Y van por grupos. Y el grupo más importante es AB, 0 o AB. Digamos que es el más común. No, es lo más relevante para nosotros para poder seleccionar una transfusión. Luego viene el positivo o negativo. Bien. Luego vienen las otras letras, los cuales solamente van a ser relevantes si tenemos antecedentes de transfusiones o antecedentes de embarazo. Si las personas tienen esos factores de riesgo, tomo en cuenta las otras letras. C, D, E, F, J, K. ¿O sea, hay tipo de sangre K? Sí, K mayúscula, K minúscula. No me digas. Pero eso. esos son cuestiones ya que solamente tomamos en cuenta dentro del laboratorio del banco de sangre para poder seleccionar la sangre más apropiada que necesita cada paciente. ¿Y es muy común ese tipo de sangre, le pregunto? Común, sí. ¿Qué es lo infrecuente? Tener que yo realizar la prueba de laboratorio para ver si esa persona es ese tipo de sangre o no. Eso es lo que es diferente. Ya. Todos tenemos también todas esas otras letras, solo que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque generalmente no necesitamos saber qué tipo de sangre somos en las otras clasificaciones Ya. de letras. Correcto. Solo es importante que tengamos conocimiento de la AB0 o positivo y negativo. Solo negativo. necesitamos eso. De hecho, que el positivo realmente es una letra, es la letra D. Ahora. Positivo es D, Ajá. negativo es D minúscula. Muy bien. Ahora, doctor, ¿por qué hay una idea, y lo planteo así como idea, de que hay cierta sangre que es como muy difícil de conseguir? Por ejemplo, cuando alguien, ¿qué tipo de sangre? No, es que es A negativo. Uy, es que es muy difícil. ¿Es real? Sí, sí es real. Tenemos combinaciones de sangre que son más complicadas de conseguir. ¿Por qué? Porque en efecto la población que tiene ese tipo de sangre es menor. Ahí incluyo a todos los que sean negativos. Bien. Todos los tipos de sangre negativos. Y en general el grupo de sangre AB, que es el más complicado de conseguir de los 4 iniciales que te dije. El AB es el más complicado. Es el más complicado. Incluso más que los negativos. Más o menos andará a la par de ellos. Ya. Bueno, ¿qué pasa si me equivoco en un caso de urgencia y le digo a alguien mal mi tipo de sangre y me ponen una sangre que no corresponde? ¿Qué le pasa al cuerpo? El cuerpo entra en un estado de choque. Ya. Que puede poner en riesgo la vida de la persona que recibió esa transfusión. O sea, reacciona inmediatamente. Colapsa, inmediatamente. no se puede tener ciertas, todo tipo de reacciones, no sé, convulsiones. Puede sobre todo llevarlo a un estado de choque es cuando todo su cuerpo entra en un estado de estrés y su presión arterial cae drásticamente, entra en un estado de inconsciente, puede llegar a entrar inclusive en un estado de
de paro cardíaco, si es un caso extremo, y pues hay que revertirlo de la forma posible, lo más inmediatamente que se pueda. Fíjense nada más, la importancia, amigos y amigos, amigas y amigos en el auditorio, en las redes sociales. ¿Saben ustedes, les vuelvo a preguntar, saben con precisión qué tipo de sangre son ustedes? ¿Saben ustedes con precisión qué tipo de sangre tienen sus hijos? Con precisión, porque en algún momento pues los familiares somos los respondientes, ¿no? Ante un caso de emergencia en un hospital, etcétera. ¿Qué tipo de sangre? Y esta, pues, en las licencias, en algunos documentos están expresados, pero dependen de que nosotros le digamos a la autoridad, soy este tipo de sangre, y si no lo sabemos, lo estamos dando mal. Bueno, que esa es otra cosa que efectivamente lo válido cuando uno va a donar sangre, le dan a uno la reafirmación de qué tipo de sangre es uno, ¿no? Bien, doctor, pues muchas gracias por la conversación de esta mañana. Me parece muy importante, muy constructivo saber y aprender todas estas cosas que, insisto, pareciéramos estar familiarizados más o menos con este tema, pero cuando, como siempre, profundiza uno en la información, pues termina uno cayendo en cuenta que no sabe uno precisamente, o que tenía una información incorrecta de algunas cosas. Ahora, por ejemplo, para mí, como comunicador, no es O, es 0. Bueno, hoy se ha aprendido algo, se ha reafirmado algo. Y le agradezco mucho, doctor. Podemos entonces recordar, está abierto en este momento pues el servicio para que cualquier persona que quiera donar, sin tener familiar en este momento, más que la única voluntad consciente de decir, quiero acercarme a donar, lo pueden hacer en el Banco de Sangre del IMSS, ¿verdad? Sí, en efecto. ¿Hasta el próximo? Hasta el próximo sábado se cierra la campaña actual del maratón de donación, pero en general el Banco de Sangre está abierto de lunes a viernes para esas personas que acudan normalmente. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes pueden acudir los candidatos a donación altruista todo el año, realmente. Perfecto, muy bien. Pues ahí la información y la invitación a que se acerquen al Banco de Sangre. Está en el Hospital Plan de Ayala. Ahí está. Yo llego al hospital, ¿dónde pregunto? ¿Por dónde Primer piso, Banco de Sangre. Ahí está. Ahí está el módulo de información del propio Banco de Sangre para poder solicitar los volantes de información. Perfecto. Muy bien. ¿Desde las 7 de la mañana? Los volantes están disponibles para repartirse desde las 9 de la mañana. Ajá. Ya que si van a las 7 nos van a encontrar corriendo con todos los donadores. Ya están ahí. Entonces sugerir, si quiero programarme para ir, voy, recojo mi volante, me informo y me programo para ir al siguiente día. Sería lo mejor eso, ¿sí? Correcto, muy bien. ¿Los lugares en donde se puede donar sangre solamente en Cuernavaca? Aquí en el estado tenemos 3 puestos de sangrado por parte del IMSS. Tenemos el puesto de Plan de Ayala aquí en Cuernavaca, el puesto de la HGZ7 en Cuautla. Bien. Y el puesto de la HGZ5 de Zacatepec. En Zacatepec también. Más los puestos que ya les he mencionado previamente en el estado de Guerrero. Perfecto. Bueno, pues entonces en Iguala y en Tasco también. Nos escuchan en Iguala y en Tasco, nos están escuchando allá también, llega nuestra señal. Así que pues acérquense al Banco de Sangre en el Hospital del IMSS en Zacatepec, Cuautla, Cuernavaca, Tasco e Iguala. Doctor Arturo Osvaldo Vivero Rodríguez, hematólogo del Banco de Sangre del Hospital General Regional número 1 del IMSS en Cuernavaca. Muchas gracias por su conversación esta mañana. Gracias por la información. Gracias por su invitación. Al contrario. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Hay que acercarse a donar. Vamos a pausa. Regresamos a la Radio Ciudadana. Seguimos en vivo. Hablamos de transporte. ¿Les parece? Al volver de la pausa, hablemos de transporte. Tengo mensajes pendientes desde ayer. Les damos lectura. Y a los que nos lleguen en el transcurso de la mañana, si quieren participar con el tema, retomamos el tema, el contexto y seguimos hablando de ello. La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. Cuando vas al volante, ¿piensas en los demás?
en la señora que cruza con su nieto, en el joven que va en la bicicleta